Muy bien, vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Y le agradezco a Dios que nos ha permitido hablar de la obediencia, porque sé que pues la mayoría toma el reto de abrazar la palabra y obedecerla. Y toda esta serie de obediencia sé que ha removido nuestros corazones y ha puesto un deseo más grande de obedecerlo, ¿verdad? Y antes de empezar, yo quisiera preguntarte referente a este tema de la obediencia. ¿A dónde crees que nos dirige la obediencia? ¿Cuál será el objetivo? ¿Por qué Dios quiere vidas transformadas y corazones dispuestos a obedecerlo? Sabes, muchos cristianos viven la vida cristiana queriendo llenar una lista de requisitos, como si o pareciera ser que Dios nos da su expectativa de vida, ¿verdad? Para nosotros, y nos dice: mira, hijo, yo quiero que tú te hagas cristiano, porque mira, los cristianos no toman, los cristianos no le dan rienda suelta a su carne, los cristianos van a la iglesia los domingos, cuando cantan alabanzas alzan sus manos, leen su Biblia, oran, etcétera. Parece ser que son acciones bonitas, ser parte de la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo y ser cristianos, pero ¿será que es para eso que Dios requiere nuestra obediencia nada más? ¿Para vivir una vida bonita aquí en la tierra? Incluso he escuchado de muchos creyentes que dicen: para ser mejor persona. Y yo pienso, ¿será que para todo eso nada más es que Dios pensó en la obediencia, o será que hay algo más? ¿Qué piensan? Pregúntate por un momento, ahora que hemos hablado de la obediencia, pregúntate por un momento: ¿eres obediente? Dice Tere, prepararnos para la eternidad, pero en la eternidad ya no va a ser necesario obedecer, porque ya no habrá pecado, ya no habrá la tentación, ya seremos perfectamente santos y como Él es, ya no va a ser necesario. De hecho, la obediencia de nuestra vida es el fruto de una vida transformada que nos va a llevar al cielo, sí, pero aquí en la tierra, o sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Ser mejor persona? ¿Ser un buen cristiano y ya? ¿Crees que ese es el objetivo? O sea, vamos a pasar de aquí a que Cristo venga, vamos a estar viniendo cada domingo, estudiando la palabra. O sea, ¿ese es el objetivo en realidad? ¿Ser bonitos? ¿O para qué tanto rollo con la obediencia? Ahora, estaba yo preguntando, ¿eres obediente? ¿Te consideras obediente después de las prédicas que dimos? ¿Obedeces inmediatamente, completamente y de corazón? Si sí, entonces ¿ahora qué más? Podríamos decir, pues ya nomás vivir la vida bonita y esperar a que Cristo venga. A eso voy. Debe haber algo más. De hecho, no debe haber, hay algo más. ¿Para qué Dios te está preparando en obediencia? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Para leer tu Biblia? No. Leer la Biblia debería ser un deleite y un gozo. Hay que obedecer y leerla, sí, claro, pero no es el fin y el objetivo que la obediencia se desarrolla para leer la Biblia. Ese no es el objetivo. ¿Para venir cada domingo? ¿Para dar tu ofrenda y tu honra? ¿Para qué? Sería una vida desperdiciada ver que todo este grupo de personas son gente íntegra, gente santa, gente que está ejercitada en la obediencia, y que nada más Dios quisiera eso, que viniéramos cada domingo a eso, a vernos nuestra perfección y a vernos nuestra obediencia. No es suficiente, hay un reto mayor. Y te recuerdo que este año iniciamos desde el año pasado iniciamos con un reto y dijimos que íbamos a empezar a preparar personas. Ahora que estamos en una nueva etapa en la iglesia y estamos preparando equipos de servicio, yo pregunto, entonces, ¿será que Dios nos está preparando en la obediencia para servirle aquí en la iglesia local? Sí, pero no es todo. Todavía hay algo más que eso.
Porque los que tal vez crezcan, maduren, van a empezar a servir en áreas multimedia, alabanza, logística, decanes, predicadores, incluso algunos pastores, niños, etcétera. Todas las áreas que se van a abrir de servicio. ¿Para eso se requiere obediencia? Sí, pero no es todo. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo supremo de nuestra vida aquí en la tierra? Aquí en la tierra. ¿Sale? No, sé que en su mente pensaron, darle alabanza y gloria a Dios. Sí, claro, obvio. Pero aquí en la tierra, ¿cuál es el objetivo supremo que tú tienes? ¿Cuál es la misión para lo cual te estás preparando y estás creciendo? Para dejar de ser bebé, dejar de ser niño, dejar de ser adolescente rezongón, dejar de ser un joven inmaduro y convertirte en un hombre y una mujer maduros que pueden servirle al Señor, que son aptos. ¿Para qué? Yo pregunto. Porque si nomás vienes a la iglesia a convivir, no tiene caso. Si nomás vienes a cumplir requisitos de lo que es ser cristiano, no tiene caso. Es una religión más. ¿A qué venimos? Medítalo en tu corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 19. Y quiero que mientras estemos desarrollando esta enseñanza, esto esté en tu mente y en tu corazón. Te estás desarrollando, te estás ejercitando en la obediencia por el objetivo principal por el cual hoy vives en esta tierra. La razón por la que respiras y hoy conoces a Dios, amas a Dios, estás conociendo a Dios y te estás entrenando como discípulo de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Espero que no lo hayan olvidado, porque ya lo había mencionado. Todo el año pasado estuvimos hablando de eso. Dice así, verso 19. ¿Ya están ahí? Primera de Reyes 19:19. ¿Ya están ahí? Primera de Reyes 19:19. El título dice ahí, llamamiento de Eliseo. Vamos a leer estos breves versículos. Dice, está hablando de Elías. Quiero que tú y yo el día de hoy venga a nuestra mente Elías, el famosísimo Elías, el que venció con el poder de Dios a los más de 400 profetas falsos, ¿verdad? Porque no solo había ahí 400, había un poquito más, de Baal, de Acera. Dice ahí el verso 19, Elías, partiendo él de allí, halló ¿a quién? A Eliseo, hijo de Safat, que araba. ¿Qué araba? La tierra, ¿ok? Araba la tierra, ¿con cuántas? 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Escucha esto, qué interesante. Echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, es decir, no te quedes allá, así no te guajes, regresas, ¿sale? Dice, sigue diciendo la palabra, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, ¿y qué cosa? Y le servía. Cierra tus ojos, Padre, esta mañana háblanos por favor. Ayúdanos a entender por qué nos estamos ejercitando en obediencia, por qué requieres que nuestro corazón sea quebrantado del orgullo, de la soberbia, de los que sean quebrados los argumentos, los pretextos. Señor, ¿por qué quieres y estás tan interesado en desarraigar el mundo de nuestras vidas? Señor, hay un objetivo mayor,
hay una gran misión a la cual nos has llamado, Señor, y hoy queremos entenderla. Señor, no queremos nada más caer en obedecer, Señor, preceptos tal vez hasta superficiales, Señor. Pensar que ese es el sentido del cristiano. Ayúdanos a entender por qué necesitamos desarrollar un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón dispuesto a obedecer, Señor, completamente, a obedecer, Señor, con un corazón siempre gozoso, a obedecer inmediatamente, Señor. ¿Cuál es ese objetivo el día de hoy? Ayúdanos a entenderlo y que tu palabra siga transformando nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo ya había hablado acerca del Eliseo alguna vez, y justo este pasaje en especial lo habíamos desglosado un poquito. Solo haciendo un resumen de este pasaje, decíamos que Elías era el profeta del momento. Elías era el profeta famoso, era conocido, no era el único, había otros profetas, pero aquel que se atrevió a desafiar a un rey perverso que gobernaba. ¿Cuántos recuerdan quién era ese rey? Acab, gracias, mister. ¿Y quién era la esposa de Acab, mister? Jezabel, gracias. Esta parejita, qué parejita tan tremenda, estaban haciendo estragos en el pueblo de Israel. Estaban permitiendo el culto a Baal, a la diosa Cera, dioses falsos y paganos, y estaban alentando al pueblo a apartarse de Dios. Y Elías fue el único profeta que se atrevió a desafiar al rey. Sabes, en esta época tú y yo sabemos, tenemos perfectamente claro que los profetas estaban encargados de traer la palabra de Dios, de dar dirección al pueblo. Sabemos, desde que hablamos de Saúl, sabemos que el rey no se mandaba solo. El rey era un siervo de Dios, un siervo más. Y Dios le advierte al pueblo y le dice: yo no pienso poner un rey sobre ti. ¿Por qué? Porque ese rey va a querer hacer las cosas como las hace el mundo. Entonces, a pesar de que el pueblo rechaza a Dios, Dios permite que se establezca un rey en el pueblo de Israel. Pero ¿a quién trajo entonces para también reprender y que no se salieran del huacal los reyes? ¿A quién trajo? A los profetas. Esa era la función que ellos también desempeñaban. Y aquí Elías estaba tratando de alinear al rey Acab, de persuadirlo a tal grado que ya llegó a un conflicto. Ahora, Elías ya venía en declive, ya él estaba haciéndose más viejo y más anciano. La pregunta es: ¿quién seguía? ¿Quién iba a ser aquel profeta en Israel que iba a estar como un estandarte, como defensor de la verdad y de la justicia y de los principios y mandamientos de Dios? El título de este pasaje dice: llamamiento de Eliseo. ¿Sabes? La Biblia, cuando nos hace saber que somos renacidos y que Dios nos escoge y que nos hace sus hijos, y empieza un proceso de entrenamiento para que seamos obedientes, es porque hay un llamado supremo. Obviamente el llamado sí es a ser sus hijos, el llamado es a ser sus discípulos, pero el llamado que no puede olvidar la iglesia es no solo ser discípulos, sino hacer discípulos. Ese es tu objetivo aquí en la tierra. Si tú te vas de esta tierra sin haber hecho discípulos, tu vida cristiana fue un fraude. ¿Sí está claro eso? No es venir a la iglesia los domingos, no es memorizar los versículos, no es hacer la tarea de lunes a viernes, nada más. Tu objetivo en esta tierra, el objetivo supremo por el cual Jesús nos escogió, nos limpió, nos perdonó, nos santificó y nos llamó, es ser luz, ser sal en la tierra. Ahora, yo no sé tú que estés pensando cómo Dios va a obrar en ti, pero no sé si en tu mente ya estás en cuenta regresiva y estás pensando: ¿a quién voy a discipular? Espero que sí.
Porque si no, quiere decir que no has entendido el propósito, o tal vez no lo sabías, y eso es válido también. No sabía cuál es el propósito o el llamado de Dios para mí en esta tierra. Y a veces nos enfrescamos en mucha confusión. Señor, no sé, quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad? Y nos metemos con el trabajo, por ejemplo. Señor, quiero estar en tu voluntad. ¿Será que este es el trabajo que tienes para mí? Jóvenes, queremos a veces estar en la voluntad de Dios y decir: Señor, ¿será esta la mujercita o el varoncito que tienes para mí? Quiero casarme con aquel y aquella que sea tu voluntad. Y ahí estamos preocupados, ¿verdad? Para los casados, no es válido que digas: Señor, ¿era tu voluntad que me casara con esta? No, por favor, ahí sí no. No dudes, esa es la escogida, ese es el escogido. Entonces, nos metemos en rollos pensando que aún esas cuestiones del trabajo, de la pareja, del lugar donde vivir, de qué coche comprar, pensamos que esa es la vida cristiana. Y olvidamos el objetivo supremo, el llamado supremo, mayor, que es servirle. ¿Cómo? Haciendo discípulos. Y si no lo tenías en mente y no estaba en tu mapa, a partir de ahora necesitas ponerte el reloj, así como yo me pongo en cuenta regresiva, no pasarme de 1 hora. Ay, que a veces ni me importa si me paso. Necesitas ponerte en cuenta regresiva. ¿Cuánto tiempo me falta para ya empezar a discipular gente? Ay, no, pastor, eso no es bíblico. Claro que es bíblico. Necesitas empezar a discipular gente. Esta iglesia no puede dejar toda la responsabilidad sobre mí ni sobre otros pastores que vengan. No somos los únicos responsables de discipular a la iglesia. Todo hijo de Dios que crece, madura y aprende obediencia necesita ser un discipulador. ¿A quién estás discipulando? Yo te pregunto. ¿O a quién vas a discipular? Ahora suena muy bonito. Ah, sí, pastor, mañana abrimos casas de discipulado. No, tampoco. Porque ¿qué vamos a enseñar? Y de eso vamos a hablar también más adelante. Fíjense la actitud de Eliseo. Dice que Elías pasó delante de él, echó sobre él su manto, y Eliseo sabía perfectamente bien qué significaba eso. Ni siquiera tuvo que Elías decirle: ven y sígueme. No, Eliseo sabía. Y ahí dice en el verso 20 que dejando él los bueyes, no dice que se esperara cierto tiempo, no dice que se puso a orar porque sentía un conflicto en su corazón, ¿verdad? Y dudaba si era la voluntad de Dios. No, al momento dejó los bueyes y vino corriendo en pos de Elías y le dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Elías le dice: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y uno diría: ¿cómo que qué me hiciste? ¿Me echaste tu manto? ¿Cómo que qué me has hecho? Lo que Elías le estaba tratando de decir a Eliseo es: mi chavo, no te estoy llamando yo, te está llamando Dios. Ahí tú sabrás si vas a ir a tomar un tiempo para de verdad despedirte de papá y mamá, para ver si estás dispuesto a abandonar tu sueño, tu voluntad, tus deseos y regresas. Si no regresas, no es una bronca conmigo. Eso estaba diciendo Elías. Si no regresas, es una bronca con Dios, porque el que llama es Dios. Por eso Elías: ¿qué te he hecho yo? Y se volvió Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Ya habíamos explicado esto. Y además tomó el arado de los bueyes y coció la carne. ¿Qué hizo Eliseo? Destruyó la yunta de bueyes y mató a los bueyes para no tener el pretexto y regresar. ¿Qué representa simplemente el arado y los bueyes? ¿Qué representa? Representa tu vida.
representa tus planes. Jóvenes, representa la chica que te gusta, que probablemente no ama a Cristo. O el chico que te gusta, mujercitas, que probablemente no ama a Cristo. Representa la carrera que quieres tener, aunque no sea la voluntad de Dios y la quieres cumplir. ¿Cuántos le han preguntado si esa es la carrera que Dios quiere para ti? El trabajo soñado tal vez. Hay gente que se mueve por los trabajos y después busca iglesia. Al fin que en todos los estados hay iglesia. Y la gente se mueve más por la vida terrenal que por la voluntad de Dios. Ahora, qué interesante es que después dice, se levantó y fue tras Elías, y no dice ahí, y se convirtió en el profeta sensación del momento, número 2. ¿A qué se fue Eliseo? A servir. Tú y yo sabemos que en la cultura del oriente la honra a los padres es muy distinta al occidente. La honra a los padres es algo importantísimo, muy grande. En esas culturas y en esa época era grave deshonrar al papá y a la mamá. La ley también para los israelitas era que si un hijo se atrevía a deshonrar a sus papás, todo el pueblo lo sacaba del campamento y lo apedreaban hasta matarlo. Porque la honra, hijos, jóvenes, la honra a los padres es algo que si no está en tu corazón y no honras, como dice Hebreos 12, a tus padres terrenales, ¿cómo piensas honrar a Dios que ni lo ves? ¿Cómo? Entonces Eliseo sabía y entendía perfectamente bien lo que era la obediencia, porque honraba a papá y mamá. Por eso dijo, no me puedo ir como chacha, ¿verdad? No me puedo ir como chacha. Tengo que ir a despedirme de mis papás, los tengo que honrar, darles un beso y explicarles que Dios me está llamando. No les puedo dejar botado aquí nada más. Tengo que ir a explicarles que no me fugué con la novia. Les tengo que explicar que no me largué a un departamento de soltero porque ya no los aguanto, ¿verdad? No me fui porque evadí el decirles que la verdad no me gusta cómo me controlan. Pero a veces eso es lo que está en la mente del joven. Y esa es nuestra cultura de Occidente, la maravillosa mentalidad de Occidente. Jóvenes, por favor, empiecen a preguntarle a Dios si están en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en un futuro, cuando tú tomes decisiones importantes, la mujer o el joven con el que te cases podría ser un estorbo para que seas discipulador. La carrera que estudies podría ser un estorbo para que seas discipulador. El trabajo que escojas podría ser un estorbo para que discipules a otros. Porque ese es el objetivo mayor en esta tierra. Nos movemos por miles de cosas menos por el llamado. ¿Por qué? Porque no consideramos que el llamado de Dios tenga peso. No pesa en nuestras vidas. Pesan muchas cosas menos el llamado de Dios. Quiero que veas cómo más adelante, Segunda de Reyes, capítulo 2, viene la sucesión, viene el cambio de estafeta. Mira, Elías, Segunda de Reyes 2, Elías sabía que Dios le había ordenado llamar a otro. Si no, Elías no le hubiera puesto su manto a Eliseo. ¿Cuál fue la indicación de Dios para Elías? Capacita a otro, porque tú ya te vas casi y no puedes dejar tampoco el changarro. Necesitas capacitar a alguien más. Elías sabía que tenía el reto de discipular a Eliseo, porque Elías ya se iba. Pon atención acá. Verso 1 dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel.
Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué le está diciendo Eliseo a su discipulador Elías? No te voy a dejar. ¿Por qué? El por qué está la razón importante ahí. Misma razón de por qué Josué no se apartaba nunca del lado de Moisés. De hecho, cuando Moisés subió al monte, no sé si tú recuerdas, lo acabamos de hablar. Moisés subió al monte, ¿cuántos días y cuántas noches? 40. ¿Dónde estaba Josué? ¿En la pachanga? ¿Adorando al becerro de oro que habían hecho? No, estaba lo más cerca posible que se podía acercar antes de morir. Porque Jehová ordenó: nadie traspase el límite, si no morirá. Y cuando Dios llamó a Moisés, Josué ardía tanto su corazón que yo me imagino que estaba ahí en el límite, ¿verdad? O sea, si la rayita era él estaba aquí, así, esperando a ver qué hacía Moisés, dónde estaba Moisés, a ver si algo escuchaba. Porque el corazón de Josué ardía por Dios. Y ahí estaba. Yo creo que le cargaba la Biblia y le decía: ay, a ver, Moisés, ¿a dónde vas? Ay, las piedras pesan mucho, dámelas, yo te las cargo. Y no era por lambiscón o por barbero, era porque anhelaba la presencia de Dios en su vida, porque había fuego y pasión en él por entrenarse, porque entendía que había un bien mayor, un llamado supremo. Por eso Josué se ganó la sucesión también. Porque Dios mira un corazón, y Dios va a usar a aquel que tenga un corazón hambriento por Él. No importando, escucha esto, tener un corazón hambriento, no deberías distinguir entre a quién servir y a quién no servir, a quién discipular o a quién no discipular, incluso en un futuro. Si crees que va a ser fácil el reto de discipular, no lo va a ser, pero te tienes que entrenar en cosas que no te gustan, porque a lo mejor Dios te llama a discipular a alguien difícil de discipular, a alguien rezongón. ¿Qué vas a hacer? Ay, ya, no, pastor, yo no puedo, ese ya necesita de otro calibre, ahí usted se hace bolas con él. No, si Dios te llama a discipular a alguno de tus hermanos en esta iglesia, lo tienes que hacer hasta el final. No es algo que nada más soltamos porque sí, porque para allá vamos, por si ya se nos había olvidado. Entonces, fíjate, le dice: quédate aquí. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo contestó: sí, yo lo sé, callad. O sea, cállense, ya déjenme de molestar. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo callad? ¿Sabes? Porque Eliseo también valoraba a Elías como su discipulador. Eliseo valoraba a Elías como una autoridad espiritual de parte de Dios para formar su carácter. ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo entrenó? Elías lo entrenó. Ahora, he aquí, y es aquí en donde nos olvidamos del asunto, porque en nuestra iglesia no existe todavía la cultura, ni la enseñanza, ni la doctrina, ni la práctica de que toda la congregación sea una congregación discipuladora. Esa disciplina no existe, y son pocas las iglesias que lo tienen. Y hoy te puedo decir, esta iglesia Vineyard no es una iglesia discipuladora todavía, porque el único que está discipulando aquí soy yo. ¿Y qué crees? No me da tiempo de discipular a 100. No me da tiempo. Necesita ver más. Toma el reto el día de hoy si quiero dejarlo en ti. Ahora aquí pon atención en lo que te voy a decir. Elías era la autoridad espiritual puesta por Dios para entrenar a Eliseo. Pero Elías no llamó a Eliseo. La autoridad espiritual que Dios ha puesto hoy sobre tu vida para entrenarte en este tiempo soy yo. Pero yo no te llamé. Te está llamando Dios.
Yo no hago el llamado, hermanos, el llamado lo hace Dios. Y si Dios te echó un llamado y no estás pegado a mí, el error lo estás cometiendo tú. Yo tengo todo el deseo de discipular gente. ¿A quién? A quien se deja. Y eso estoy haciendo, a quien se deja, a quien me viene a rendir cuentas y me dice, me pasa esto, siento esto, ya no aguanto, a ese es al que estoy discipulando. A los demás los andamos pastoreando, ¿va? Allá andan, vente para acá. Ya cuando salen cuernitos y parecen más cabras locas, y digo, no, Señor, ese sí, tú trata con él. Hasta que se desbarranque, se quiebre los cuernos y ya se dé cuenta que puede ser borrego. Ya que venga. Y ese trato es Dios con el chivito. Así es la onda. ¿A quién debemos discipular? Aquellos que se dejan discipular, aquellos que tienen un deseo como Eliseo, aquellos que están dispuestos a matar a sus bueyes y quemar sus yuntas. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? Medítalo. Y tal vez después de esta serie de prédicas dices, ay, ahora sí ya entendí, pastor, ya soy obediente. Ok, mata tus bueyes, quema tus yuntas. Ahora, no estoy diciendo que me cargues la Biblia, no me interesa que me cargues la Biblia, me interesa estar pegado a ti, quien quiera que seas, joven, adolescente, mujer o niño, no me importa, adulto. Mi labor es hoy discipular, pero no solo mía, y mi labor es entrenar a varios hermanos que se dejen entrenar para que maduren y a su vez ellos sepan cómo entrenar a otros y cómo enseñarles a entrenar a otros, como lo dice la palabra. Tiene que llegar un momento en que esta iglesia crezca y madure espiritualmente, de manera que haya algunos que tengan la capacidad de discipular a otros. Y para eso tiene que haber también obviamente un orden, tiene que haber una sujeción, tiene que haber pasado un tiempo de prueba y de entrenamiento. Fíjate qué sigue diciendo, verso, ¿qué nos quedamos? 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, fíjate nuevamente los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Fíjate qué impactante es esto. Aquí hay evidencia que no había 2, 3 o 10 profetas más en la tierra de Israel. Al menos, ¿cuántos menciona aquí? ¿Cuántos menciona? ¿Sí están leyendo la Biblia o vinieron a dormirse? 50 profetas. Mi pregunta es, ¿por qué estos 50 no estaban con Elías todo el tiempo pegados? ¿Por qué solo a uno? ¿Te das cuenta? Estaban ahí de morbosos, porque querían ver cómo se llevaba Elías. ¿No ves el morbo en esos profetas? Morbosos y aparte caladores, ¿verdad? Porque ahí van con Eliseo. Ándele, te van a quitar a tu señor. ¿Ya sabías? Burloncitos tal vez. ¿Por qué esos 50 no estaban pegados a Elías? Que el cuate era una leyenda. Ya había pasado todo lo que Dios había usado a Elías. ¿Y leyenda en qué sentido? No como el hombre en el que ponemos nuestros ojos, no. Una leyenda en cuanto a la fe, en cuanto al temor de Dios, en cuanto al celo, en cuanto a la santidad, en cuanto a vivir en justicia.
¿Por qué esos 50 profetas no estaban pegados a Elías aprendiendo de él? ¿Por qué Elías tuvo que ir a buscar a otro guiado por Dios y llamar solo a uno más? Y dice ahí que los profetas estaban de lejos, no se acercaron. Ahí en el verso 7. Verso 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, escucha esta frase: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Miren, esto no quiere decir que Eliseo quería ser doblemente poderoso. Eso es una tontería. Mucha gente en el pasado, ¿sabes qué nos predicaba? Pide la doble unción. Yo decía, ¿cuál doble si hay una? Y cuando Dios da la única unción que hay, la da en plenitud. La única unción que existe, la da completa. Primera de Juan, que se está memorizando, capítulo 3. En el capítulo 2, Juan dice que todos tenemos la unción y no hay niveles de unción. ¿No queremos ser doblemente poderosos? Y no queremos que la gente nos ande admirando diciendo: ¡ay, pastor, tóqueme! ¡Écheme agua! ¿Ah? La unción de la manguera, esa me la presentó Milton. Un pastor que rociaba con la manguera y los que les caía el agua salían volando. Dices, no. ¿Por qué caer en eso? Y se piensa que Eliseo quería una doble unción para hacer, que se le viera el power. No, no era eso. ¿Qué significaba pedir una doble porción? En el contexto de la vida de Eliseo, recuerda que él tuvo que renunciar a su casa. Eliseo renunció, escucha esto, a su vida entera. Eliseo estaba en casa ¿de quién? De sus papás, trabajando en el campo ¿de quién? De su padre. Y como hijo responsable, él estaba cuidando las 12 yuntas de bueyes y él estaba arando, él tenía las manos en la masa, porque Eliseo sabía que esa parcela y ese terreno iba a ser heredada de su padre. Eliseo no solo renunció a sus planes, Eliseo renunció a todo su futuro y a su bienestar material, porque al dejar a papá y a mamá, él decidió seguir un llamado supremo y decir: Dios, lo que tú tengas para mí va a ser mejor que todos estos bienes materiales. El Señor estableció una costumbre en el pueblo de Israel, y más que una costumbre, una señal importante que hoy tiene una connotación espiritual también. A los primogénitos se les daba una doble porción de todo. Y lo que Eliseo estaba pidiendo no era un doble power, un doble poder. Lo que Eliseo estaba pidiendo era su herencia como hijo. Pero no se la estaba pidiendo a Elías, se la estaba pidiendo a Dios. Escúchame, esto es impactante. Eliseo renuncia a su herencia física a través de su padre terrenal. Y como el ser humano, tú y yo, sufrimos porque no recibimos nuestra herencia o nuestra bendición espiritual de parte de papá y mamá terrenal aquí en la tierra. Y muchas veces todos los lastres, todos los problemas, todas las culpas, todas las preocupaciones, todos los traumas que cargas es gracias a papá y mamá. Pero si tú respondes hoy a un llamado santo, especial, supremo de parte de Dios, ¿qué te importa el papá y la mamá que tuviste?
Se supone que ya te arrepentiste también de esa amargura, se supone que ya los perdonaste, se supone que ya los amas y los honras a pesar de cómo hayan sido, pero hoy que respondiste al llamado supremo de tu Padre Celestial, hoy puedes pedir una doble porción, es decir, la bendición espiritual de ser su hijo y servirle. Tan simple como eso. No es doble superpoder, hermanos. Eliseo estaba diciendo: yo renuncié a mis derechos de parte de mi casa paterna. Señor, ahora mi padre eres tú, y a través de Elías, que es esa autoridad que me entrenó, quiero esa doble porción, esa herencia como primogénito, esa herencia espiritual. ¿Por qué Elías la pidió? ¿Por qué Eliseo la pidió? Porque él estaba determinado a seguir sirviendo a Dios. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Elías se muere, Eliseo se regresa a su casa. Pero Eliseo no lo hizo así. Eliseo dijo: yo quemé mi yunta y maté mis bueyes. Necesito una doble porción de Dios para continuar con el llamado. No lo voy a dejar. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprendido esto? Y por eso nos cuesta tanto trabajo lidiar con el sueldo, la quincena, el coche, los niños, la casa, el no sé qué. Ya. Repito, no se trata de ti, se trata del supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho. Efesios 4, vamos a ver. Todo esto que estoy hablando del Antiguo Testamento, mira cómo lo pone Pablo en Efesios capítulo 4. Es maravilloso. Quiero que descubras la hermosura y la grandeza del llamado de Dios sobre tu vida. Sabes, nuestra vida, me refiero a mi esposa y a mí, nuestra vida no empezó a ser excitante ni de aventura hasta que no respondimos al llamado. Antes de eso, nuestra vida era como la de cualquier cristiano promedio: ir los domingos, diezmar, alzar las manos, cantar, orar, hacer nuestro devocional, enseñarle a nuestros hijos, darles vara a nuestros hijos, todo bonito. ¿Sabes cuándo empezó lo intenso? ¿Sabes cuándo empezó lo sorprendente? Cuando decidimos empezar a servirle y prepararnos para el llamado que Él tenía para nosotros. Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos hoy aquí y no existiría nada de esto. Ahora, ojo con esto que vamos a leer. Efesios 4, verso 1. Pablo diciendo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y fíjate con qué cierra Pablo: un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando tú entiendes que Dios llamó a la unidad de la iglesia, estamos congregados aquí hoy, unidos, teniendo comunión para entrenarnos y cumplir un llamado. Y ese llamado se tiene que vivir o se tiene que caminar de manera digna, lo dice en el primer versículo. ¿Cómo es andar dignamente? ¿Cómo es andar digno de esa vocación con que fuimos llamados? La palabra andar, hermanos, significa un circuito por donde la gente camina. Viene de una palabra que es peripateo, peri, de ahí viene también el origen del periférico. Es un círculo. Empiezas en un lugar
y empiezas a caminar, das la vuelta y vuelves a llegar al mismo lugar. Pero no significa esta palabra dar vueltas sin sentido, dar vueltas sin alguna razón, no. Esta palabra en la concordancia bíblica implica un crecimiento después de cada vuelta que tú das. Tú empiezas a andar y en el transcurso aprendiste cosas, de modo que cuando llegas nuevamente a donde empezaste, creciste, te fortaleciste, dejaste pecados atrás mientras fuiste caminando, fuiste quebrantando el orgullo, el Señor te fue limpiando y llegaste y creciste. Va a la siguiente vuelta, ahora el Señor te enseña a perdonar, a soltar la amargura, a dejar los traumas, que ya no te estés autocompadeciendo y llorando, y llegas y creciste. Viene otra vuelta, empiezas a dejar pecados sexuales, empiezas a dejar adicciones, malas palabras, llegas a tu lugar y creciste, porque el Señor te está entrenando y el circuito va creciendo. Además, ¿cómo estás andando ese circuito? ¿Cómo estás caminando ese circuito? Y yo te preguntaría, de acuerdo a Hebreos 12, ¿será que estás trotando o incluso ya vas corriendo el circuito? Cuando tú vas al bosque de Tlalpan, hay ahí un circuito. Hay una pista que tiene una periferia. Y ahí va la gente. Yo empecé a ir, quería yo bajar de peso, y empecé, según yo, a trotar. La primera subida no aguanté y empecé a caminar. Y me di cuenta que me tardé varios días, que empecé yo a ir, que no podía yo trotar, tenía yo que caminar. Pero sabes, si yo después de 3 años de ir al bosque de Tlalpan sigo caminando y no puedo ni trotar, es que hay un problema. Es que mis hábitos en casa es que soy un tragón incontrolable, que no me duermo a mis horas y que me trago lo que sea que me pongan encima. Mi forma de vida tiene que impactar el cómo estoy corriendo la carrera, qué disciplinas estoy adquiriendo. Y si no tengo a alguien que me esté diciendo, como mi esposa, no te comas eso, ya llevas 3 conchas. O que la última que me dijo, ya no vuelvas a decir que conchas con nata, porque hubo una semana que teníamos como 20 conchas con nata y 4 botes de nata que los hermanos nos fueron a regalar. Hermanos, regálenme ahora apio, bolsitas de apio, por favor, se los pido, por amor a su pastor. Entonces, no tiene sentido, hermanos, pensar que yo voy a seguir, que yo voy a crecer con los mismos hábitos. Eso no es andar dignamente. Aquí dice, anden como es digno. Entonces, si yo ya sé que andar es caminar en un circuito, eso es un proceso. Y si camino el proceso y no crezco, no lo anduve o no lo caminé dignamente. ¿Qué significa la palabra digno? Te va a sorprender. Es un adverbio, describe una acción, describe cómo caminas. Y dice que debes de caminar dignamente, tan simple como eso. Pero ¿cuál es la raíz de esta palabra axios con X? La palabra axios, en realidad, su origen es ser un adjetivo. Describe a una persona. Se puede usar como adverbio porque describe una acción, andar dignamente, pero la raíz es que describe al sujeto. Quiere decir que ser digno te va a llevar a andar dignamente. Hay que ser primero para poder hacer. El único que nos puede hacernos dignos, que puede poner en nosotros una dignidad, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, ese es Cristo. Y una vez que nacemos de nuevo y somos renovados, ahora entonces mis acciones tienen que demostrar esa dignidad. Esta palabra es tan importante que la entendamos el día de hoy. ¿Sabes cuál es realmente la raíz de esta palabra digno? Ser digno significa pesar. Va a poner preciso una imagen para que vean de dónde viene esta raíz. La palabra axios, ¿a qué les suena? ¿A qué otra palabra se parece? Axios, con X. Axis.
¿Han visto estas balanzas? Estas balanzas tienen un axis. ¿Sí saben dónde está el axis? ¿Se acuerdan? Esto es física. ¿Sí se acuerdan de las clases de física? ¿Cuál es el axis? Palito de en medio. Y el palito de en medio, el axis, de ahí viene la palabra axios. Significa equilibrar una balanza en base al peso. Andar dignamente significa que tú debes dar el peso. Aquí la pregunta trascendente que nos va a ayudar a entender cómo es que uno responde al llamado es saber del lado, bueno, en esta imagen no se ve, no, sí se ve, ok, ahí está. Estas balanzas antiguas, de un lado se ponían las pesas y esas pesas ya estaban calibradas. Una vez que tú ponías la pesa, vamos a suponer una pesa de 1 kilo, y generalmente el metal que más se utilizaba en esta balanza era el plomo. Al ser un metal tan pesado requerías poquito plomo para dar 1 kilo. Entonces ponían una pesa de plomo y la balanza se desequilibraba. Si tú ibas a comprar trigo, tenías que echar trigo del otro lado. ¿Cuánto trigo? La cantidad necesaria para que la balanza y su axis se nivelara y diera el peso. ¿Sí está claro esto? La pregunta es, ¿cuál es la pesa? La pesa que se usaba de plomo hoy para nuestras vidas. ¿Cuál es esa pesa que Dios pone de un lado para que nosotros nos pongamos del otro lado y demos el peso? Es Cristo, no hay más. No hay más, no soy yo. Si a mí tú me pones, y ya hablé de eso, pero qué bueno que lo estoy diciendo otra vez. Si tú a mí me pones del otro lado de la balanza y tú te pones del otro lado, seguramente tú vas a pesar más que yo. Muchas veces. Puede ser que tú hagas las cosas mejor que yo y tengas derecho a juzgarme o a criticarme. Eso está bien, pero yo no soy el que está de este lado. Tú no te deberías comparar conmigo, qué absurdo. Es como cucu. Es como que qué evangelio he predicado. ¿Te he enseñado a que me veas a mí? No, porque yo fallo y mucho. ¿Y a cuántos de ustedes les he pedido perdón por todas las veces que les he fallado? Muchas veces, gracias a Dios. No te peses conmigo. Quítame de ahí, o quita a cualquiera de tus hermanos que no te saluda, que no te habla, con todos los que te ofendes. Bájalos de la balanza y pon a Cristo. Y ahora sí mídete, a ver cómo estás, a ver cuánto peso das. Porque es fácil hablar de mí y es fácil hablar de tus hermanos, pero habla mal de Cristo. Hello. Eso es evangelio diluido. Eso es un evangelio falso y equivocado. Y a lo mejor, aunque yo predico sana doctrina, tú te has creado tu propio evangelio falso y no estás andando dignamente. Porque ¿cuál es el resultado? Que hoy a la fecha no disipulas a nadie. Y urge que te pongas a trabajar, a entrenar, para que se te quite toda la cochinada, igual que a mí, y demos el peso, que la obra la haga Cristo, hermano. Dignamente es cuánto pesas. Incluso en la concordancia bíblica dice, es algo que está en la balanza de la verdad de Dios. Es como si esa balanza tuviera ahí un título. La balanza es, vamos a pesar la verdad de Dios. Entonces, tú te pones ahí, ¿qué tanto en verdad actúas como hijo de Dios? Y ahí el Señor se da cuenta. Y sabes, de tanto en tanto el Señor nos llama.
Y por eso el pastor incómodo te está diciendo, casi rogando, ven y dame cuentas. Porque yo te puedo ayudar a que descubras si estás dando el peso o no. Pero no es con juicio, yo no te voy a juzgar. ¿Te voy a regañar? Claro que sí. Claro que sí, porque yo no tuve un pastor que me regañara, hermano. Y de nada hubiera servido que hace 15 días les pedí perdón por no disciplinarlos y no disipularlos como se debe hacer. Lo voy a hacer. Pero no es por mi gusto, es porque es lo que Dios me ha ordenado hacer, que yo te enseñe a conocer a Cristo, a imitar a Cristo, a amar a Cristo, a obedecerlo, para que des el peso. No que me agrades a mí. Y además que me ayudes con el trabajo que hay que hacer. No nomás te vengas a sentar. Dios evalúa en su balanza de la verdad cuánto pesas, y puso a su Hijo Cristo. Esa es la medida. Por eso dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Mis acciones, hermano, tienen peso. Todo lo que tú haces tiene peso. Pero pregúntate, ¿en la balanza de Dios? ¿En la balanza de la verdad o en la balanza del mundo? Y si tú hoy te alineas con Cristo, y ese es el objetivo, por eso es la obediencia, para poder dar el peso, y que cuando yo vaya a discipular, yo guíe a otros a Cristo, no guíe a otros a mi evangelio falso. Ese es el objetivo. Entonces ahora sí, tus acciones van a tener peso, porque tu persona tiene el peso correcto. Cristo se está formando en ti. ¿Cuál es entonces esta pesa que se tiene que nivelar? Cristo. Entonces pregúntate, ¿das ahora el peso? ¿Encajas con la medida de Cristo? ¿Eres congruente? En la antigüedad había gente que alteraba el metal. No usaban plomo, usaban metales más ligeros para transar a las personas y darles menos y ganar más. Tú y yo no podemos hacer eso con Dios, porque la balanza la controla Él. No la puedes manosear, no puedes evadir el que un día vas a estar en esa pesa. Y si no es Cristo en ti, como dice, desechado, cortado al fuego, a la oscuridad, al lloro, al crujir de dientes. Tú lo sabes. ¿Plomo o aluminio? Yo preguntaría. Es que el aluminio es más moderno, pastor, más maleable. Exactamente, ese es el problema. Que nos hemos hecho flexibles al pecado y al mundo. Nos toleramos cosas y pesamos menos. Pregúntame cómo están la herrería de la Casa de los Azulejos en el centro, y cómo está la herrería de mi departamento nuevo. La puerta ya se dobló y se cayó, me la fueron a arreglar. ¿De qué crees que está hecha? De aluminio. ¿Y cuántos años llevan las puertas de fierro de las construcciones del centro? ¿De qué están hechas? De hierro. Es un ejemplo burdo tal vez, soso, pero me captas la intención. ¿Es digno lo que hago? ¿Soy digno del supremo llamamiento? Es más, ¿veo el llamado como algo supremo o no? Filipenses 3, ya casi acabo, vámonos rápido ahí. Filipenses 3, verso 13. Fíjate qué hermoso lo expresa Pablo, siendo quien era. Y mira, ni Pablo ni nosotros podemos pretender, como dice aquí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ninguno nos podemos jactar de que ya damos el peso. Nadie podemos.
Pero entonces, ¿cómo debemos actuar o qué cosa debemos hacer? Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si el llamado temporal en esta tierra es pasar por aflicciones, aprender obediencia como lo hizo nuestro Señor Jesús y ser discipulador para llegar a la esperanza del supremo llamamiento en gloria en Cristo Jesús, donde viviremos con Él por la eternidad, vamos a pasar el proceso. Vale la pena negarnos cosas, negar nuestros planes y negar nuestra vida para llegar dignamente a donde tenemos que llegar. Vale la pena, hermano. Lucas, el Señor Jesús, vamos rápido a Lucas 14, el Señor Jesús también habló de esto. Él explicaba en una parábola, dice que hubo una gran cena. Lucas 14, fíjate la historia y la parábola que él cuenta. Lucas 14, 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Todos a una, o sea, en un mismo sentir, todos se pusieron a poner excusas. El primero dijo: he comprado una casa nueva en Polanco y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado, a este sí lo voy a leer de la época pasada, 5 yuntas de bueyes. ¿A quién les recuerda? A Eliseo. O sea, no he quemado y he matado mis bueyes y mi yunta, sino ahora he comprado 5 más y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, jóvenes, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, le hizo saber estas cosas a su señor. Mira, por aquellos que dicen: no, Dios no se enoja. Esta parábola, Jesús está explicando el temperamento de Dios. Entonces, ¿qué? Enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, mira quién. Hermanos, aquí está la clave. ¿Cómo te consideras? ¿Eres el papi rey o la papi reina que estamos desperdiciando? Como el profeta y la profeta última del momento, que no aprovechamos sus dones y talentos. ¿O eres, como dice acá, el pobre, el que reconoce su condición de pecador, que no da la medida, que no da el ancho? Dice: trae acá a los pobres, los mancos. No sé si tú sabías, pero un sacerdote, un levita, no podía ejercer el sacerdocio si tenía algún problema físico. Está hablando de gente despreciable, de gente despreciada, gente que no le ves valor alguno. ¿Y qué crees? Esos son los que Dios levanta. ¿Por qué? Porque no hay orgullo en su corazón, porque no se jactan. Dice ahí más adelante: pobres, mancos, cojos, los ciegos incluso. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que de ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué tremenda parábola, hermanos. Esta parábola iba directo al pueblo de Israel. ¿Quién fue escogido como una nación especial? El pueblo de Israel. Y sabes, yo no sé tú, yo lo he dicho muchas veces, lo judío no se me ve por ningún lado, se me ve lo tolteca, pero no lo judío.
Pero cada vez que yo me reúno con ustedes, cada vez que estudio la Biblia, cada vez que me puedo exponer a una disciplina del Señor, me siento tan privilegiado. Me siento tan privilegiado porque era yo como ese cojo ciego, excluido, que no tenía derecho a una invitación. Y el Señor nos las hace. Pero además dice ahí que Él tenía un siervo y que le dice: fuérzalos a entrar. Porque el deseo de Dios es ese. Ahora, no es a la fuerza, escúchame, pero qué pena que a veces vengamos con una actitud a la fuerza. Fuérzalos, ¿a qué se está refiriendo? Este siervo, ¿quién debería ser? Porque aquí nos podemos ubicar. ¿De cuáles eres tú? ¿De cuáles eres tú? Para eso es la parábola, para que entendamos. ¿Eres de los que ponen excusas? ¿De los que no responden al llamado porque no lo consideran supremo? ¿No saben de quién viene? ¿O eres de esos que ni invitados estaban, que tal vez estabas pobre, manco, cojo y ciego? Pero hay un tercero del cual podemos ser. Podemos ser de esos siervos fieles, que somos los que vamos y somos los mensajeros, los que traemos a las personas. Y cuando dice fuérzalos a entrar, no es a la fuerza, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo: ve con tal ímpetu y con tal pasión a decirles que aquí el Padre los está esperando con todo puesto para que disfruten conmigo una relación. ¿De cuáles eres? ¿Del siervo que ya está yendo a hacer invitaciones, discipulando gente, enseñándoles y mostrándoles cómo es el Padre? Enseñándoles que aunque eran cojos, ciegos, mancos, tuertos, van a poder servirle al Señor y tener un lugar de honor en su mesa. ¿O vas a ser de los que ponen excusas? Termina diciendo el pasaje, y mira el título en el verso 25: lo que cuesta seguir a Cristo. Verso 25: grandes multitudes iban con Él. Y mira, si algo el Señor Jesús nunca fue presuntuoso. Porque yo me lo puedo imaginar y a lo mejor podríamos pensar: ay, Él iba gozoso y así, diciendo: ay, miren ya cuántos seguidores traigo. Por eso el número de la iglesia no me interesa. No me interesa si somos 100 o 120 o 300 o 1000. Eso no dice nada. Porque de esas multitudes que iban con Él, aún los 12 cercanos huyeron cuando a Él lo aprendieron. Lo dejaron solo. Y uno de los más cercanos 3 veces le negó. Entonces Jesús se voltea y les dice: si alguno, escucha, yo creo que hasta se los dijo en voz alta, si era una gran multitud: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo que todos se pararon y se quedaron así de: ¿ahora qué le pasó a Jesús? ¿Se enojó? Judas, dale su torta de tamal para que no se enoje Jesús, ha de venir de malas. Y encima con eso les remacha: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué palabras tan duras. Sigo leyendo, dice: ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué está diciendo? Hay gente que dice que puso su vida en Cristo, pero no puede acabar la carrera y se va al mundo. ¿Y eso qué provoca? Burla de los del mundo. No, que muy cristiano. ¿Ves? Si tú eres de acá, ¿qué le haces al cuento? Dice el 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, termino con esto. Tengamos cuidado de no menospreciar el llamado. El que nos estemos entrenando en obediencia completa, inmediata y de corazón, de buena gana, es porque es necesario para responder a un llamado. Si no existe una obediencia correcta, es porque no le estoy dando el valor que corresponde al llamado de Dios. Porque no obedecemos al hombre, obedecemos a Dios y respondemos al llamado de Dios. Entonces hay una manera de responder al llamado. No es como uno quiere, no es como uno piensa, es como Dios lo establece. ¿Cuál es? Dignamente, dando el peso como Cristo. Si no estás dispuesto a obedecer de manera adecuada, ni pienses en quemar tus yuntas ni en matar tus bueyes, porque al ratito vas a ir a comprar otras 5. No, ni lo pienses. Siéntate y medita. Reflexiona con tu familia, pregúntale a tus hijos, sienta a tus hijos enfrente. Alguna vez, no, varias veces lo he hecho. ¿Están dispuestos a seguir? ¿Están dispuestos a seguir a Cristo? Cuestiónalos en su fe. Asegúrate, no solo ores, actúa. Que vean congruencia en ti. Si no te ven a ti apasionado y si no te ven que sirves y no ven en ti que obedeces, y te ven y te escuchan criticar y murmurar y hablar mal y pecar, ¿cómo piensas que ellos van a amar a Cristo? Si aquello a lo que tú le exiges lo criticas, ¿cómo le dices ve a la iglesia si criticas la iglesia, al pastor y a los miembros? ¿Cómo? ¿Con qué congruencia se lo pides? Pablo termina diciendo, solo anótalo para ya no perder tiempo, en 1 Corintios 2:2, Pablo decía, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Busqué ahora sí todas las versiones, todas, y resumí 4 cosas. He determinado no conocer nada excepto a Jesucristo, y él enfatizaba, y a este crucificado, no al Jesucristo empoderado, porque para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Y Jesús lo dijo, el que no tome su cruz no es digno de mí. Otra versión dice, he tomado la decisión de no saber nada excepto de Jesucristo, y vuelve a decir, y este crucificado. Esta declaración implica renunciar a toda discusión mental, filosófica, incluso teológica, sobre cosas intrascendentes, cosas que no te van a llevar a nada importante. Para Pablo lo importante era el significado de la muerte redentora de Jesucristo, la muerte en donde él sustituye nuestros pecados por los suyos. Además, implícitamente la resurrección también, porque Pablo sabía. Cada vez que tú leas que Pablo habla de la crucifixión, sabes que también él está pensando en la resurrección. Pero repito, no podemos llegar a la resurrección sin la muerte. Él decía, he resuelto, otra versión, he resuelto. ¿Cómo que resuelto? Cuando tú hacías problemas de matemáticas, tenías que hacer las operaciones y los procesos mentales para llegar a la resolución del problema. Y cuando lo lograbas decías, resolví el problema. Bueno, ve a tu casa y resuelve tus problemas. Resuelve tus problemas. Y voy otra, resuelve tus problemas. Porque cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos entripamos. Resuelve tus problemas. Resuelve no conocer nada más que a Cristo y este crucificado. O sea, que Él te invita a morir en la cruz con Él. Esto implica también ya no familiarizarte con nada y no tener relación con nada que no tenga que ver con Cristo. Todo esto implica
que en tu mente construyas o edifiques en tu mente ya ningún pensamiento excepto la obra completa y perfecta de Cristo. Entonces, en esas 4 frases termino. Cuando actúo determinadamente conocer a Cristo, soy determinado y conozco a Cristo. Cuando pienso resueltamente, soy resuelto. Cuando camino decididamente, soy decidido. Cuando edifico mi mente constantemente, soy constante. Y todo esto es para dar el peso, nivelar la balanza y ser más como Cristo, hermanos. Si tú lo anhelas, vamos a pedírselo. Titulé esta prédica un llamamiento de peso, no un llamamiento de apeso. Por favor, valora el llamado de Cristo. ¿Qué otra cosa vale más que eso? Y no vale un peso, vale todo. Vamos a orar y vamos a entregarnos al Señor, si es tu deseo. Padre, toma nuestras vidas el día de hoy. Señor, te entregamos todo lo que somos. Y hoy entendemos que la obediencia tiene un objetivo: ser como tú, para hacer como tú. Señor, mientras estuviste aquí nos enseñaste obediencia. Trajiste, Señor, el momento en la historia en el cual partirías, impondrías, Señor, un cambio, un antes, un después. Señor, eso fue hace más de 2000 años. Padre, esa obra hoy sigue, hoy permanece aquí. Hoy nos das la oportunidad de que haya un antes y un después. No solo hace 2000 años, hoy es la oportunidad que tenemos. Hoy es la oportunidad que tenemos, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que nuestro ojo deje de mirar al hombre, que nuestro oído deje de escuchar al hombre, que nuestras acciones se dejen de basar en lo que otros hacen, que seamos capaces de poner nuestros ojos, Señor, solamente en tu Hijo Jesús. ¿Por qué pondríamos nuestra mirada en alguien más si solo Jesús es el autor y consumador de la fe? Señor, perdónanos por nuestra mente insensata. Perdónanos, límpianos. Perdona tanta excusa. Perdona tanto pretexto. Perdona toda nuestra renuencia, Señor. Queremos ser como vasos, Señor, en manos del alfarero. Queremos, Señor, dejarnos moldear. En tus manos. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes. No podríamos jactarnos, Señor, jamás de que es una obra nuestra. No podríamos jactarnos de que es nuestra capacidad, porque dice tu palabra que nuestra competencia proviene de ti. Señor, ayúdanos que sea tu Hijo Jesús, la vida de Él en nosotros. Y que podamos seguirte con todo el corazón. A ti, solamente a ti, Señor. Pídele al Señor que limpie tu mente, que limpie tu corazón, que ya no gobierne más tu carne. Que podamos agradarle hoy. Que nuestro deseo sea dar el peso correcto y que andemos y caminemos como es digno del llamado.
si te estás arrepintiendo, le estás pidiendo perdón al Señor, deja que su Espíritu, a través de su palabra que acabas de escuchar, te limpie. Pero aún si en casa necesitas llegar y meditar más profundamente en esto, para que puedas despojarte de todo peso y de todo pecado que te asedia, hazlo. No lo dejes para mañana. Empieza desde hoy y toma esa decisión. Si es tu deseo hoy y tomaste esa decisión, cántale conmigo, ponte de pie, dile: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme